Sientes que pierdes el tiempo en tu día a día, que no cumples con lo que prometes, que procrastinas constantemente y esto te frustra en tu día a día porque no consigues lo que estás buscando. Bueno, pues que sepas que todo esto se va a acabar porque hoy te traigo un resumen completo de un libro que se llama Cómo vencer el miedo, dejar de procrastinar y convertirse en una persona de acción. ¿Qué vamos a conseguir con este libro? Vamos a entender qué son los hábitos, cómo funcionan, por qué procrastinas, cómo poder evitarlo y qué herramientas podemos usar para que realmente actúes y dejes de posponer constantemente todo aquello que te has planteado. Por cierto, si no te has suscrito a este canal, pulsa el botoncito de aquí abajo. Estamos compartiendo resúmenes todos los días de muchísima calidad y mi promesa, mi objetivo es que realmente escuches este resumen y que tengas la sensación de que te has leído tal cual este libro. Así que dicho esto, empezamos. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pues aquí va. Primero, ¿qué es procrastinar? Básicamente, cuando hablamos de procrastinar, hablamos de posponer ese elemento, esa acción que es importante y que realmente cumple un objetivo en tu día a día. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces buscamos dejar de procrastinar, pero al final tenemos que entender que es un hábito. Es decir, procrastinar se ha convertido en un hábito y la única forma de cambiarlo consiste en reemplazarlo por uno que sea mucho más productivo. Primero tenemos que entender qué es un hábito y cómo adquirimos los hábitos en nuestro día a día. Al final, cuando hablamos de un hábito, hablamos de rutinas de comportamiento, es decir, a nivel conductual, que se repiten de forma constante en nuestro día a día y que requieren muy poco esfuerzo, muy poco procesamiento, son prácticamente involuntarias, es prácticamente algo a nivel subconsciente. ¿Por qué? Porque realmente está tan integrado que no te cuesta nada hacerlo. Por ejemplo, hay muchas personas que han aprendido, tienen el hábito de morderse las uñas y realmente sin que se den cuenta prácticamente lo están haciendo en su día a día. ¿Cómo funciona un hábito? Bueno, tenemos que entender que un hábito principalmente va a funcionar por tres aspectos. En primer lugar, hay lo que se llama un gatillo que acciona este hábito. Por ejemplo, imagínate, algunas personas aprenden a morderse las uñas porque sienten estrés, sienten ansiedad. Entonces, el gatillo que despierta la conducta es la ansiedad. Sientes ansiedad, este gatillo despierta una conducta, morderte las uñas y esto genera una recompensa. Es decir, sientes placer, sientes tranquilidad, amortiguas la ansiedad y por lo tanto refuerzas el bucle, es decir, refuerzas el gatillo posterior. Esto ocurre con todo el rato. Tenemos un gatillo, tenemos una conducta y tenemos una recompensa asociada a esta conducta. Es decir, que siempre que hay un hábito hay una recompensa asociada. Un gatillo que lo despierta, una conducta asociada a este gatillo y una recompensa que lo que hace es perpetuar este sistema. Hay muchos mitos, por ejemplo, respecto a los hábitos. El mito de que hacen falta 21 días para coger un hábito, para quitarlo. Bueno, eso es un mito al final. Los estudios hablan de que hacen falta 60 días, otros hablan de 250 días. Yo creo que es una cuestión totalmente interindividual, depende de cada persona, ¿vale? Lo que sí que está claro es que cuanto más refuerces un hábito, más fácil va a ser que lo integres en tu vida y más fácil va a ser que lo sigas haciendo en tu día a día. Tanto incorporar un hábito como cambiar ese hábito. ¿Bien? Bueno, lo más importante realmente de un hábito va a ser la consciencia, darte cuenta de cómo se está desarrollando ese hábito. Por ejemplo, si tú eres una persona que se está mordiendo las uñas o eres una persona que ha aprendido a procrastinar, vamos a tener que aprender a identificar qué gatillo es el que hace que procrastinemos o qué gatillo es el que hace que nos mordamos las uñas. ¿Qué conducta hay asociada a ese gatillo? Por ejemplo, ¿qué conducta hay asociada a un gatillo que hace al final que no hago una tarea? ¿Por qué lo hago y cómo lo hago? Y en tercer lugar, ¿qué estoy obteniendo a nivel de recompensa por cumplir este patrón que ocurre de forma prácticamente involuntaria? Tenemos que entender que cuando hay un hábito va a haber dos cosas que se van a cumplir siempre. Por un lado, va a haber un beneficio oculto. Siempre que tengamos un hábito hay un beneficio oculto. A veces está más oculto, a veces está menos oculto. Por ejemplo, el hábito de entrenar tiene un beneficio, evidentemente, que es que te vas a sentir bien, que tienes un reconocimiento social, que haces relaciones, pues es un beneficio no tan oculto, ¿vale? En el caso de morderte las uñas, pues quizá no te has dado cuenta de que te relaja y el beneficio oculto sería el placer dopaminérgico, que es el relax de morderte las uñas. Y también vamos a tener con cada hábito una consecuencia esperable. Es decir, por ejemplo, si seguimos con el hábito de mordernos las uñas,
Hay un gatillo, que es por ejemplo tengo un estrés, me muerdo las uñas, o me acerco al trabajo, me muerdo las uñas. Hay una conducta, que es el hecho de mordértelas, y hay un beneficio, una recompensa. Baja el estrés, nos sentimos mejor, estamos mucho más tranquilos. Ese es el beneficio oculto de morderte las uñas, ¿bien? Pero también hay una consecuencia esperable, y es que si sigues así, lo que va a ocurrir es que simplemente, por ejemplo, el hecho de morderte las uñas va a activar el estrés que sientes, porque va a ir de ida y vuelta. El que si te muerdes las uñas, por ejemplo, vas a tener los dedos hechos un desastre, y esto va a afectar, por ejemplo, a las reuniones con empresarios en los que van a ver realmente que tienes un bajo autocontrol, que eres muy impulsivo. Todo va a afectar, todo tiene un posible beneficio oculto y tiene una consecuencia esperable. Esta parte de consecuencia esperable es súper importante, porque lo que realmente hace que tengas éxito, que no tengas éxito, que mejores, que seas una persona extraordinaria, no es que ocurra algo en lo que te vuelves extraordinario, es la suma de pequeños hábitos acumulados que hacen realmente que mejores. Tú imagínate, por ejemplo, qué ocurriría en tu vida si adquieres la habilidad y adquieres el hábito de leer. Y consigues, por ejemplo, porque haces nuestra formación de lectura avanzada, que tienes toda la información en la descripción, leer cualquier libro en menos de una hora y hacerlo todos los días. Simplemente el hábito de incorporar un nuevo libro a tu vida todos los días hace que un libro suma, un siguiente libro suma de forma exponencial porque se suma al anterior, un tercero se suma con el anterior y con el anterior, un cuarto con todo. Todo está interconectado, es decir, es exponencial. El crecimiento que tendrías simplemente por incorporar un pequeño hábito sería abismal, y eso es lo que realmente daría extraordinario. Ocurre con todos los hábitos, no solamente con la lectura. Lo que pasa es que la lectura para mí es de los mejores hábitos que puedes incorporar, sin ninguna duda. ¿Bien? Bueno, ¿cómo podemos modificar un hábito o cómo podemos trabajar sobre un hábito? Como digo, hay tres partes: un gatillo, una conducta y una recompensa. Lo más importante es la consciencia. ¿Qué gatillo desencadena una conducta? ¿Qué patrón sigue esa conducta? ¿Cuál es la recompensa esperada o cuál es este beneficio oculto por cumplir este hábito? ¿Cómo se puede incorporar un hábito o cambiar un hábito? Primero, identificando cuál es el gatillo y facilitando que ocurra o que no ocurra. Por ejemplo, imagínate, si sabemos que un gatillo para ir a entrenar es, por ejemplo, colocar un macuto nada más levantarte de la cama para ir con la mochila al gimnasio, facilitar que ese gatillo esté ahí hará que se cumpla mucho más fácil ese hábito. Por ejemplo, si te muerdes las uñas y en invierno te pones guantes, ¿qué estás haciendo? Estás facilitando que no se cumpla ese gatillo, que no se cumpla ese hábito. Estás desactivando ese gatillo. Y eso puede hacer incluso que quites la tendencia a morderte las uñas. En segundo lugar, ¿cuál es la conducta deseable o cuál es la conducta que quieres cumplir? ¿Cuál es la forma de que realmente se instaure un hábito? Hacer la conducta sencilla. Si tú, por ejemplo, pones el macuto, la mochila para ir al gimnasio, pero el camino para ir al gimnasio es de 3 horas y tienes un montón de esfuerzo y no te da tiempo a ducharte, son demasiadas resistencias. Cuanto más fácil es la conducta, cuanto más la desgranamos, más sencillo es que se pueda cumplir y unir ese gatillo a ese hábito. Y en tercer lugar, ¿cuál es la recompensa? Darte cuenta de cuál es el beneficio esperado, cuál es la consecuencia esperada y cuál es el beneficio oculto de lo que estás haciendo. Es decir, darte cuenta de qué beneficio tiene entrenar, darte cuenta de cuál es esa respuesta o consecuencia esperada cuando lleves un tiempo entrenando, qué puedes conseguir por hacerlo. Ser consciente de esto refuerza justamente el que ese gatillo cada vez tenga más consistencia, que esa conducta cada vez se pueda hacer más compleja, porque cada vez va a ser más fácil y va a estar más integrada. Bueno, dicho esto, y una vez entendemos que al final procrastinar no es más que un hábito, es decir, por ejemplo, tenemos que hacer una tarea súper compleja, gatillo. Automáticamente el gatillo de ostras, qué complejo es esto, desencadena una conducta alternativa. Por ejemplo, mirar el correo o mirar Instagram. Lo tienes integrado. Y esto genera una recompensa, que es el placer inmediato de estar mirando Instagram y no sufriendo por hacer esa tarea. Procrastinar es un hábito. Por lo tanto, dejar de procrastinar implica entender cuál es ese hábito, gatillo, conducta y recompensa, y empezar a modificarlo de forma adecuada. El autor plantea varias herramientas, plantea varios contextos en los cuales se desencadena la procrastinación. El primero tiene que ver con la tendencia al dolor y al placer, es decir, evitar el dolor y acercarte al placer. Todo esto, desde un punto de vista de la neurofisiología, aunque no se toca en este libro, tiene que ver con lo que se llama el sistema dopaminérgico. En el cerebro hay una zona que se llama núcleo accumbens, se segrega la dopamina. Bueno, básicamente la dopamina tiene dos vías. Una es la expectativa y otra es la recompensa. Por ejemplo, la expectativa de irte de fiesta con tus amigos genera una sensación de placer. ¡Guau! Me voy a ir de fiesta. ¡Fua! Fíjate qué pasada. Y después
el hecho de que realmente se esté cumpliendo esa expectativa, de que realmente estés de fiesta, genera una recompensa. A veces cumple las expectativas y tienes un chute de energía ahí brutal, y otras veces no. Y se genera una desilusión, ¿no? Por ejemplo, simplemente el hecho de pensar en comer algo rico ya genera una expectativa, genera dopamina. Y comértelo genera la recompensa, que es, vale, está muy bien, y puede ser cumpliendo las expectativas o quedándote por debajo de las expectativas, con más o menos dopamina. Bueno, todo esto quiero que investigues por tu cuenta, no se plantea en el libro, pero quiero mandarte unos pequeños deberes. Quiero que investigues sobre el estudio que se hizo de Marshmallow. Es un estudio muy conocido en el que básicamente cogen a niños pequeños y les dan dos opciones. La primera, poner una chuchería en una mesa y aguantar a no comérsela mientras la miran y después obtener 2 chucherías, o al contrario, comértela y quedarte únicamente con una chuchería. Investiga sobre ello, ¿vale? Básicamente, el resumen de este estudio es que esto tiene que ver con la capacidad de las personas para aplazar la recompensa. Es decir, para aplazar el postergar una tarea que es complicada por quedarte con una tarea que es más gratificante a corto plazo. Y se ha visto que la gente que es capaz de postergar la recompensa normalmente tiene más éxito en su día a día, ¿vale? Todo esto, a nivel de neurociencia, tiene que ver con lo que se llama el cool system y hot system, es decir, el aplazamiento de la recompensa por un beneficio posterior, que sería el cool system, o el cogerlo inmediatamente por esa gratificación inmediata, hot system. Bueno, a nivel de neurociencia, esto sería un poquito más complejo, pero que entendamos que al final tenemos una tendencia natural a alejarnos del dolor y a acercarnos al placer. Y esto va a hacer de una forma u otra que se genere un hábito de aplazar la recompensa o tener una gratificación inmediata. El autor habla de que uno de los puntos va a ser en poner el foco, no en lo que tienes que hacer, sino en qué vas a conseguir, que justamente tiene que ver con el cool system a nivel dopaminérgico. Es decir, dejar de poner el foco en, madre mía, que tengo que hacer esta tarea ahora, qué coñazo, que es un dolor al final. Es decir, tienes el foco en lo que tienes que hacer, es dolor, y poner el foco en qué es lo que voy a conseguir si ahora soy capaz de aplazar la recompensa y pasarlo un poquito peor en este momento. Sería ese sistema a nivel dopaminérgico basado en este sistema frío. La gente que es capaz de hacer esto, la gente que es capaz de focalizarse no en lo que tiene que hacer, sino en lo que va a conseguir por ello, como digo, pues tiene más capacidad para dejar de procrastinar. El autor habla de que hay conceptos súper importantes, como por ejemplo el ambiente, el entorno de trabajo, evidentemente, ¿no? O sea, cuando tú tienes un entorno, por ejemplo, de emprendedores, te va a mover a emprender, te va a mover a dejar tu proyecto, te va a mover a adaptarte en eso. Tu entorno de trabajo ocurre exactamente lo mismo. Al final, eres la media, ¿no? De las personas con las que pasas más tiempo, eres la media, el punto en el que te encuentras. Pues es lo mismo al final. Bueno, por un lado, tenemos, como digo, el alejarte del dolor y el acercarte al placer. Motivo clave basado en la dopamina para empezar a procrastinar. Habla de que un concepto súper interesante, me gusta muchísimo, es tener un compañero al que rendirle cuentas, ¿no? Cuando tienes un compañero al que rendirle lo que has hecho y lo que no has hecho, ¿esto qué es lo que hace? Pues que te esfuerces más por conseguirlo. El segundo punto que hace básicamente que procrastines es el sentirte abrumado. Tienes tantas cosas que hacer, tienes tanto jaleo, madre mía, ¿qué es lo que haces? Tienes tantas cosas que hay una parálisis por análisis. Bien, plantea la norma del 20-80. Elige el 20% de las cosas que tienes que hacer que generan el 80% de los resultados. Haz un mapa mental y prioriza lo importante. Y ten un propósito claro del motivo por el cual lo estás haciendo. Es decir, cómete el dinosaurio a pedazos, desglósalo y elige lo importante. Y el tercer motivo por el cual la gente procrastina es por la pereza. Básicamente, el autor define la pereza como el hábito de descansar antes de sentirte cansado. Me parece brutal. El hábito de descansar antes de sentirte cansado. Es decir, la pereza es un hábito también que tenemos que empezar a trabajar y a revertir. Me ha parecido brutal. Un concepto súper interesante para evitar la pereza es, evidentemente, cuando tienes mucho que hacer, eso va a conseguir que no lo hagas porque es mucho jaleo. Pero si tú eres capaz de despiezar algo muy grande en patrones muy chiquititos, va a ser mucho más sencillo. De hecho, comenta un estudio muy interesante en el que se habla de que si tú quieres que alguien use hilo dental, proponle que use todos los días hilo dental en un solo diente. Y con eso es suficiente para que adquiera el hábito. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes el hilo, ya lo tienes en el diente, ya tienes el gatillo que desencadena la realización de pasarlo por toda la boca. Es decir, empieza por lo pequeño y eso va a desencadenar el hábito de hacerlo a lo grande. Me ha parecido brutal. También habla de plantearte metas. Y hay dos tipos de metas. Unas basadas en el rendimiento y otras basadas en los resultados. Por ejemplo, cuando tú te planteas metas basadas en los resultados, tú dices, quiero conseguir ganar X dinero al mes, ¿vale?
¿Qué es lo que ocurre? Que tu foco está justamente en lo que quieres conseguir. Pero cuando tú te planteas metas basadas en el rendimiento, lo que planteas no es cuánto vas a conseguir, sino quiero ser más productivo con este proceso. Quiero ser capaz de que esto que estamos haciendo regular se haga bien, basado en el rendimiento. Y eso es lo que va a hacer al final que se alinee todo para conseguir ese gran resultado. Dedico un capítulo, el autor, y en esta parte ya voy a ser honesto contigo. Lo que te he explicado ahora, para mí, es la parte más relevante del libro, porque habla pues realmente de lo que es la procrastinación. Hábitos, cómo cambiarlos, la parte más dopaminérgica, súper importante. Ya, a partir de esta parte del libro, empieza a entrar un poquito más en tópicos, ¿no? Lo importante que es no preocuparte por el fracaso, porque realmente es un aprendizaje, el que asumas las críticas. Habla de leer también, es un libro en el que habla también de lo importante que es leer, de que la gente importante lee, algo que te recomendaría al 100%. Además, te recomendaría que lo hicieras bien. Aquí abajo en la descripción tenemos una formación en la que te enseño a leer de verdad, a leer cualquier libro en menos de una hora, comprender el 100% de lo que lees, a que lo puedas retener, a que lo puedas compartir como hago yo contigo. Y bueno, te he dejado una página con todo explicado de una super formación que es un entrenamiento de 3 días donde aprendes a leerte cualquier libro en menos de una hora, tienes todo aquí abajo, y el libro recalca que leer es súper importante, que la gente importante lee, ¿no? Habla de lo importante que es centrarte en tus fortalezas, priorizarlas, delegar aquello que no es tan importante para ti. Habla de la gestión del tiempo, y aquí es donde digo que el autor se mete un poquito más en tópicos, ¿no? Porque es un libro de procrastinación, de pasar a la acción, pero al final te está mezclando pues con toda esta parte del fracaso, con el tiempo, tal. Te habla, por ejemplo, de pues que no hagas multitasking, que trabajes por bloques, que planifiques, que tengas una vida saludable. Bueno, todo esto no voy a entrar en detalle, simplemente porque lo hemos visto en un vídeo anterior, en un libro anterior, que básicamente es el de enfoque extraordinario, y voy a dejártelo también en la descripción, ¿vale? Toda esta parte de gestión del tiempo, de cómo enfocarse, de mejorar tu vida, lo voy a poner, te pongo el link aquí abajo, porque realmente no aporta nada nuevo este libro. O sea, es al final un refrito de muchas cosas y cae en muchos tópicos, ¿bien? Entonces yo lo he leído toda esta parte, pero decido saltármelas en esta explicación porque creo que no te van a sumar respecto al libro que tienes en la descripción, respecto al resumen que ya he hecho de la descripción. Yo soy súper respetuoso con tu tiempo, no quiero hacer perderte el tiempo, y si es algo que ya he comentado, prefiero que lo hagas en ese sentido, ¿bien? Así que tienes el resumen de toda esta parte justamente en un libro diferente en la descripción. Bien, mi opinión de este libro, crítica, reflexión de este libro. Por un lado, me ha parecido interesante y me ha parecido un buen libro en cuanto a que explica toda la parte de hábitos y la procrastinación desde un punto de vista sencillo. Está bien, para empezar está bastante bien. Creo que realmente procrastinar es algo mucho más complejo. Creo que realmente hay muchos tipos de procrastinadores. Hay procrastinadores perfeccionistas, procrastinadores que aplazan la recompensa, procrastinadores que... Hay muchas formas, ¿no? Depende muchísimo del perfil psicológico de la persona. O sea, realmente no es tan fácil como catalogarlo en dolor-placer, abrumado, pereza. No, hay muchas más partes, ¿no? Hay procrastinadores, por ejemplo, que tienen síndrome del impostor, miedos, traumas, gente que ha aprendido, o sea, es una cuestión aprendida a procrastinar, cuestiones emocionales también. En fin, creo que es más complicado que lo que el autor plantea, aunque es interesante como propuesta inicial, eso por un lado. Por otro lado, me parece interesante también, como digo, toda esta parte que tiene que ver con los hábitos, la parte de identificarlo y algunas de las herramientas que aportan, que son las que te he compartido y que te he resumido para que te lleves el oro de este libro. Ahora, ¿qué es lo que quizá me convence menos de este libro? Me convence menos que es un libro absolutamente típico. Es decir, cuando has leído muchos libros, yo por ejemplo he leído miles de libros ya en los últimos años, te das cuenta de que es un refrito de todo lo que ya hay. No aporta algo nuevo. No hay muchas cosas nuevas. Es básicamente cualquier libro que leas de hábitos, cualquier libro que leas de gestión del tiempo, prácticamente contiene los mismos elementos. Eso es una pequeña reflexión que hago respecto a este libro, aunque como digo, en tónica general me ha gustado, ¿vale? En segundo lugar, aparte de lo que me ha gustado, también considero que es un libro muy repetitivo. En bastantes zonas del libro, repite constantemente conceptos muy parecidos, conceptos muy parecidos. Y creo además que, aparte de ser un libro básico, tiene muchos tópicos, ¿no? Pues los tópicos de la gestión del tiempo, de tus fortalezas, de la crítica, del fracaso... En fin, creo que al final es un libro que, si bien el concepto es interesante, si bien creo que el título es llamativo, si bien creo que aporta, porque además es un autor que me gusta,
creo que por el hecho de intentar meter muchas cosas muy típicas, lo convierte en un libro más de este tipo de temáticas, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de este libro. Yo realmente he tardado muy poquito en leerlo, porque justamente, pues como digo, ya tenía mucho contexto al respecto. Y lo que sí que te quiero decir es que esto que me acaba de ocurrir, de encontrarte un libro del que prácticamente ya sabes todo y del que ya sabes incluso identificar de qué libro lo has sacado, es algo que te ocurre con mucha frecuencia cuando has leído mucho y cuando sabes aprender realmente a aprender, cuando sabes realmente leer de forma eficiente. Todo esto lo enseñamos en la formación que tenemos aquí abajo, que es un entrenamiento de 3 días, una formación intensiva, son 3 días, donde enseño a que te puedas leer cualquier libro en menos de 1 hora, comprendiendo el 100%, reteniendo el 100%, que seas capaz incluso de compartirlo como hago contigo, y sobre todo te enseño a que no tengas que tardar semanas en leer tu libro como este, por ejemplo, donde la gran mayoría de información ya está en otros libros, donde la gran mayoría de información ya la conoces o ya sabes incluso dónde está y la puedes encontrar. Todo esto lo hago con el objetivo de que no te desanimes por leer, porque muchas veces estamos queriendo leer un libro y simplemente el hecho de que tardamos tanto en leerlo, simplemente ese hecho, ya hace que no queramos leerlo, o ya hace, por ejemplo, que tengamos la obligación de, joder, este libro, por ejemplo, me suena todo muchísimo, ya más o menos lo conozco, tal, pero pierdes una semana en leértelo, cuando no tendría que ser así. Este libro se lee en menos de 1 hora, este libro se lee concretamente en menos de 35 minutos, más o menos, y sin perderte ningún detalle, que es justamente lo que yo he hecho contigo, transmitírtelo tal cual. Y los detalles que he omitido, justamente lo he hecho porque a consciencia sé que en otro libro ya lo he explicado. Entonces, para que veas realmente que no es leer por leer, que es leer para aplicar, leer para transmitirte, leer para que aprendas. Y esto tienen que enseñarte cómo hacerlo. Si te apetece echar un ojo a lo que estamos haciendo con nuestra formación, con nuestro entrenamiento de 3 días, lo tienes aquí abajo en la descripción. He preparado una página con todo detalle, con opiniones de alumnos, donde explico todo en profundidad, donde puedes incluso preguntarnos a nuestro equipo para si tienes alguna duda. Y yo te invitaría a que le echaras un ojo, porque si te gusta leer, te gusta aprender y consideras que es importante, a mí me da rabia que tardes una semana o un mes en leer tu libro cuando realmente puedes tardar mucho menos. Y además comprendiendo mucho más. Pero es algo que tienes que vivir y que tú misma te darás cuenta de ello. Así que espero que hayas disfrutado de este resumen. Te agradezco un montón que estés aquí conmigo. Si te gusta este canal, suscríbete. Estoy compartiendo un resumen cada día. Y nos vemos en próximas clases, en próximos vídeos o en la formación que tienes abajo en la descripción. Cuídate muchísimo. Nos vemos. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.